Por los que vienen por primera vez, estamos aquí para intentar entender algo concepto. Tendrás que gritar si puedes un poquito más. Si puedes, si no, pues... Decía que por los que vienen por primera vez voy a repetir que estamos aquí para compartir ideas, más que para oírme, que solo voy a hacer una pequeña introducción del tema y me espero mucho más de vosotros que de mí, por supuesto. Y hoy el tema es la fantasía. La fantasía, que es un concepto bastante utilizado en el psicoanálisis, por supuesto, pero también en la literatura, en todas las áreas donde el ser humano se ha de espabilar. Entonces, la fantasía, sea inconsciente, preconsciente o inconsciente, corresponde a procesos de movimiento del pensamiento. Pueden expresarse en ensoñaciones, sueños, recuerdos, percepciones o acciones. Se suele distinguir entre fantasía consciente y fantasía inconsciente, que puede dar a pensar a una simetría entre lo consciente y el inconsciente cuando esta simetría no existe. Hacer un inventario o una clasificación de las producciones de la fantasía consciente, es decir, las ficciones normales, como el sueño y la ensoñación, o patológicas, como las alucinaciones y los delirios, sería crear barreras que no son muy reales. La fantasía consciente es una actividad creativa de la mente. Las fantasías, las ficciones, productos de esta actividad, son distintos momentos de un proceso que se desarrolla en el tiempo. Los seres humanos necesitan este proceso para hacer presente objetivos de sus deseos ambiciosos, eróticos o sencillamente cotidianos. El tema de la fantasía inconsciente es un tema clínico y técnico. Se plantea en la experiencia compartida entre paciente y terapeuta. La escucha del psicoanalista no concierne solo lo dicho y lo silenciado por la persona invitada a hablar, sin elegir ni rechazar nada. Concierne también las posturas, los gestos, las acciones proyectadas o esbozadas en la sesión, las acciones en la vida cotidiana. Todo toma una mención especial cuando entra en el campo de la sesión. Así vemos que todo lo que pasa en la sesión es un producto de esta fantasía inconsciente, hasta sus partes las más razonables, porque demasiada racionalización es también una ficción. La fantasía tiene siempre el reto de demostrar cómo y en qué medida, cuando se pone a la luz de la realidad y de la verdad, demostrar cómo la fantasía infiltra todas las partes de la existencia de la persona en el mundo. Así llegamos a pensar que el yo mismo es la primera y la última fantasía. Necesidad de todos para soportar
nuestras incoherencias, contradicciones y pluralidad permanente. Esto hasta la madurez, que nos cuesta años para aceptar tantos extraños en nuestro supuesto único yo. Y nos ayuda a estar con más armonía con nuestros yos plural, los nuestros y de los demás. La herida que supone nuestras sorpresas de nosotros mismos crea la fantasía de un yo integrado, coherente, siempre igual, y complica así la convivialidad, la tolerancia, los vínculos, desde la menor frustración hasta el delirio. Con otros llegamos a pensar que lo que distingue nuestra especie no es la estación de pie, la estación herida, ni la oposición del dodo gordo al índice, ni el lenguaje, sino la fantasía. Esta capacidad de hacer presente lo imposible para descubrir en los meandros de la imaginación, la ficción, el asombro, el camino de lo posible a través de retos y transformaciones siempre renovadas. En una palabra, y esperando vuestras palabras, la fantasía es el guardián de un salud mental, de la salud mental, para vivir con creatividad, desarrollarse en el movimiento, la flexibilidad y la fluidez. Se trata de inventar su propia melodía y no de seguir una marcha militar. En la dicha con una ética de lo múltiple.